Muy buenas noches. Es un placer estar de vuelta en sus hogares estudiando la palabra de Dios. En esta noche quiero invitarlos a buscar su Biblia para irnos a ver una historia muy interesante. La Biblia habla de estrategias. ¿Cuáles son las estrategias que Dios nos ha dado a sus hijos para vivir en esta tierra, para desempeñarnos, para hacer todo lo que debemos hacer? En especial, lo que vamos a hacer en esta guerra de llevar la palabra a las personas que no la conozcan. Dios no nos dejó solos, nos dejó un equipamiento, nos dejó un manual que es necesario que usted y yo lo revisemos siempre, que estemos acorde a Él para poder llevar adelante el trabajo de llevar la palabra de Dios a las vidas de las personas. En el libro de Lucas, capítulo 11, del versículo 21 al 22, nos dice algo bien importante y dice así: cuando un hombre fuerte, yo creo que usted le ponga atención, no habla de un débil, habla de guerra. La Biblia tiene estrategias de guerra y dice así: cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confía y reparte el botín. Aquí nos habla de un pueblo o de una persona que está cuidando su territorio asignado, lo que ellos han tenido. Y dice, ¿qué es lo que pasa cuando usted y yo cuidan? O simplemente vamos a incursionar en un territorio que es enemigo, que está bien cuidado, ¿ya? En varias ocasiones hemos dicho, es difícil hablarle a esa persona, no sé cómo ir a esa familia, no sé cómo ir donde mis vecinos, no sé cómo hablarles de la palabra de Dios. Algunas veces que le he insinuado alguna cosa como que ponen resistencia, y eso ha hecho que nosotros tengamos hasta en cierto punto temor. Pero la Biblia dice, ok, no hay problema, yo te voy a dar las estrategias. Y aquí nos dice qué es lo que pasa. Usted y yo somos enviados no a lugares débiles, sino a lugares fuertes. Y dice, cuando un hombre fuerte y bien armado, ¿sí?, cuida bien su hacienda. Esta es una versión, ¿no? Sus bienes están seguros, pero hay alguien más fuerte. Y dice, si lo ataca otro más fuerte y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. Otra versión nos dice, cuando un hombre fuerte como Satanás, lo ejemplifica, está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras. Pero sabe que usted y yo fuimos equipados para ir y derrumbar esas fortalezas satánicas, ¿no? Y dice que él tiene la posición segura. Pero, dice, o hasta que alguien más fuerte lo vence, le quita las armas y se lleva sus pertenencias. ¿Sabe que Dios equipó a su pueblo para esto? Para ser más fuerte que aún Satanás. Que aunque tenga las vidas cercadas, las mentes dopadas o con vicio, algo les ha puesto para hacer de su vida una molestia, un infierno. Ayer yo me encontré con alguien que yo le he hablado de la palabra por mucho tiempo. He tratado de consolidarlo y siempre me ha puesto excusas, ¿no? Que no puedo, que esto, que lo de acá, que el trabajo. Bueno, pero siempre yo le he estado hablando. Y justamente ayer me encontré con él y le digo, ¿cómo estás? Me dice, no, muy bien. Digo, ¿qué pasó?
dice, lo que pasa es que estoy separado nuevamente de mi esposa. Y le digo, y ahora, y dijo, volví a recaer en algo, ¿no? Y dice, y ahora estoy viviendo donde mi mamá. Entonces, estos episodios que esta persona ha vivido se han repetido con frecuencia. Ellos ya tienen 2 niñas, la una ya tiene como unos 12 años, pero en todos estos 12 años de convivencia que ellos han tenido siempre estos reveses. Ha habido tiempos en que yo lo encuentro así, ¿cómo estás? No, muy bien. Pero como no reciben la ayuda de Dios, no se dejan ayudar, vuelven a recaer y esto se vuelve un vicio, o sea, se vuelve una repetición. Entonces le pregunté, le digo, ¿y qué tiempo estás separado de tu esposo? Me dice, hace 1 mes. Ya. Entonces, espero poder hablar en este tiempo, espero que él se haya convencido que hay fuerzas satánicas, como lo dice aquí, hay hombres fuertes como Satanás que están armados y siempre lo van a llevar a los vicios, siempre lo van a llevar a cosas indebidas, porque ¿sabe cuál es el plan de Satanás? Destruir las familias, ¿sí? Destruirlas, que se separen, que se divorcien, que se alejen, que tengan enfrentamientos. Pero la estrategia de Dios, es la unión, es la fortaleza, es que esa familia sea fuerte pero en Dios. Entonces espero que esta sea una oportunidad para yo volver a entrar y esta vez ya se dé cuenta de cuánto necesitamos de Dios. Entonces, ¿cuál es el más fuerte? Es Jesucristo, Él es el más fuerte. Y usted y yo estamos empoderados en Cristo Jesús. Dijo, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Vayan y prediquen la palabra. Entonces yo voy a ir y nuevamente a predicarle la palabra a este joven para que su matrimonio se establezca, para que ellos puedan cambiar su forma de vida. Ahora, usted me dice, ¿usted es más fuerte? No, yo soy fuerte en Cristo. Porque aquí dice, alguien más fuerte lo ataca, lo vence y le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. Cuando usted y yo vamos y hablamos de la palabra de Dios, desbaratamos el trono de Satanás, desbaratamos las estrategias que él ha tenido ahí a la persona, viviendo una vida de zozobra, una vida de cortos periodos de felicidad y de la mayoría de tiempo de tristeza, de amargura, de culpa. ¿Ya? Usted y yo vamos a desbaratar, a quitarle. He seguido todas tus ordenanzas, nunca he abandonado sus decretos. Soy intachable delante de Dios. Me he abstenido del pecado. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Cuando usted y yo nos fortalecemos en Dios, buscamos de su presencia, viene una cobertura y aquí Él tuvo la autoridad para decir, soy intachable delante de Dios. Pero no es por nuestras fuerzas, ¿sí? Es porque el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Dice, me he abstenido del pecado. El Señor me recompensará por hacer lo correcto. Una de las cosas que a nosotros nos permite incursionar en tierra del enemigo es hacer lo correcto. Cuando usted comienza a hacer lo correcto, eso viene como una fortaleza a su vida. Y también vamos a ver lo que dice en Salmos 112. Por favor, acompáñenme. Y dice algo importante. Dice, qué felices son los que temen al Señor. O sea, los que buscan su palabra, los que están en su presencia, se deleitan en obedecer sus mandamientos. No es una obligación. La Biblia dice, ven y deleítate en el Señor y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. ¿Pero qué es un deleite? Es algo que a usted le agrada. Es algo que a usted y a mí nos trae satisfacción. Que no requiere así un esfuerzo, que me voy a matar, no. Es algo que yo fluyo en Él, ¿ya? Entonces dice, qué felices son los que temen al Señor, que se deleiten en obedecer sus mandamientos. Sus hijos tendrán éxito por todas partes.
Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. La luz brilla en la oscuridad. Para los justos son generosos, compasivos y rectos. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. A estas personas no les vendrá el mal. A los rectos se los recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente en el Señor, que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor. Pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Miren, Dios lo ha equipado. El Salmo 112 dice, qué felices son los que temen a Jehová y se deleitan en su presencia. O sea, usted se va a volver fuerte, usted se va a volver poderoso, usted va a poder derrumbar las murallas que el enemigo ha levantado en la mente de las personas cuando usted se fortalezca en Dios. Porque dijo, estas personas son poderosas, estas personas permanecen, dice, comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Y dice, y los perversos los verán y se pondrán furiosos. ¿Usted quiere atacar el frente del enemigo? Obedezca a Dios. Dios nos dice, obedece. Deleítate en mi palabra. Búscame y yo te voy a dar las estrategias para que aunque sea Satanás y aunque sea el hombre fuerte, el que haya puesto pensamientos erróneos en las personas, tú tengas esa palabra para derribarla. Y dice, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer? Tenemos que aprender a establecernos. ¿Sabe usted qué significa establecer? Significa hacer que empiece a funcionar algo, generalmente con un propósito de continuidad. Si usted y yo fuimos llamados en el reino de la luz para irrumpir en el reino de las tinieblas, quiere decir que usted y yo tenemos que hacerlo esto como un hábito. Esto tiene que ser una fuente de vida. Hay algo muy importante. Yo estaba leyendo un libro del apóstol Rodolfo Rojas que se llama La genética del ganador. Y en uno de sus últimos capítulos, él menciona esto. Dice, Dios tiene agentes infiltrados. ¿Sabe que eso me llenó de paz y de alegría? Porque decía, Él tiene gente que predica la palabra. Tiene ángeles en su templo, tiene personas que predican, pero también tiene agentes infiltrados. ¿Cuáles son estos agentes infiltrados? El que trabaja en una oficina, el que trabaja en las calles, el que trabaja en un puesto de gobierno, el que trabaja en la policía, el que trabaja en un hospital o en cualquier lugar. Que usted está cumpliendo su labor diaria de trabajar, pero a través de eso usted está dando a conocer el reino de Dios. Usted está con su trabajo, primero con su trabajo de cada día, llegando a tiempo, haciendo bien las cosas, haciendo mucho más allá, como decía, las millas. Si a usted le pide que cargue 2 millas, usted la carga 4. Si a usted le piden que haga cierto trabajo por cierta hora, usted lo hace antes de tiempo. Y la gente dice, ¿cómo así esta persona es cumplida? ¿Qué tiene esta persona que es diferente? Entonces ellos se van a enterar que usted es un hijo de Dios. Porque un hijo de Dios tiene un comportamiento diferente. Un hijo de Dios hace las formas de manera diferente. Y le van a preguntar y se van a dar cuenta que en usted, así como en Daniel, va a haber un espíritu diferente. Que usted no va a estar inmiscuido en los horarios que la gente sale o no va a estar inmiscuido en chismes. Usted va a estar dedicado a su trabajo. Y solamente con eso usted ya está predicando la palabra. Y cuando a usted se le presenta la oportunidad, usted dice, sí, es que yo conozco de un Dios todopoderoso, de un Dios que salva, que liberta, que cambió mi vida y por eso ahora soy lo que soy.
Antes hacía lo mismo que tú, pero hoy no puedo. Hoy sé que tengo que honrar a mi Dios. Entonces, si usted está siendo un agente infiltrado de Dios, ya, hágalo a la altura de un embajador del reino de Cristo. Y nos dice, Pablo era una persona que aprendió a establecerse. ¿Sabía esto? Pablo se estableció y en 1 de Corintios, capítulo 9, versículos del 23 al 27, nos dice qué es lo que hizo Pablo. Él entendió el llamado. ¿Ya? Acuérdese que antes Pablo, él perseguía a los cristianos. Ahora comenzó a salvar cristianos, a llevar la palabra a los gentiles para enseñarles de la palabra de Dios. Él cambió su enfoque y se estableció. Él sí se estableció y él sí hizo un trabajo de evangelismo de continuo. Yo me puse a estudiar en la tarde los viajes de Pablo y él hizo 3 grandes viajes misioneros. Si usted abre en Google, en Wikipedia, usted va a encontrar todo lo que hizo Pablo. Y entre esos dice que viajó por el continente de Asia, por Macedonia y por Grecia. Le voy a nombrar, él visitó 27 ciudades. Entre esas estaba Gaza, Jerusalén, Cesarea, Damasco, Antioquía, Jope, Tarso, Chipre, Samaria, Derbe, Listra, Iconio, Laodicea, Colosas, Antioquía de Pisidia. Visitó todas estas ciudades. Pero ¿sabe qué? Lo peculiar de todo esto fue que yo me enteré que la mayoría de sus viajes Pablo lo hizo a pie. No había el transporte con lo que contamos ahora. En uno de sus viajes resaltaba que decía que él caminó cerca de 1900 kilómetros y el otro daba una cifra similar. Hay viajes que él sí hizo por mar, especialmente cuando fue a Roma, pero sus viajes caminaban. Y sí que caminaba. Saque en cuenta la cantidad de kilómetros que caminaba. Y muchas veces nosotros ni siquiera unas cuantas cuadras queremos caminar por llevar la palabra. Entonces espero que esta palabra a usted y a mí nos inspire a ser una generación invasiva llevando la luz de Dios, así como lo fue Pablo. Y mira lo que dice Pablo en el versículo 26. Así que, dijo yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea, ¿qué quiso decir él? Yo tengo un trabajo planificado. Pero él no hacía solo este trabajo. Él tenía una gran ayuda. Y es el Espíritu Santo de Dios. Y el mismo Espíritu Santo que dirigió a Pablo, lo quiere dirigir a usted y a mí en esta época. Es decir, a ver, quiero que vayas allá, quiero que toques la puerta, quiero que le hables a tal persona. Él nos va a dirigir. Y el 27 dice así, yo golpeo, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Sabe que me llamó mucho la atención? ¿Cómo es eso de que golpeo mi cuerpo? ¿Usted se imagina a Pablo con un látigo golpeándose? No. Ese no hacía Pablo. ¿Qué significa golpear el cuerpo y ponerlo en servidumbre? Que mis emociones van a estar sujetas a mi cerebro. Porque muchas veces yo sé que tengo que levantarme temprano, pero mi cuerpo dice, no, es muy temprano. Hace frío. Sé que tengo que leer la Biblia, pero digo, no, más luego, 10 minutos más en la cama. Sé que tengo que irle a predicar a alguien o llamarle por teléfono, pero ¿qué dice mi corazón? Ay, estás muy cansada, reposa, date tu tiempo. Entonces, cuando yo logro, digo, no, a ver, esto voy a hacer y lo establezco, entonces mis emociones se van a sujetar. Entonces mi cuerpo, como dijo Pablo, va a venir a servidumbre. Va a venir a servidumbre. ¿Sí? Yo no voy a hacer lo que mi cuerpo quiere hacer. Yo voy a hacer lo que yo debo hacer, lo que el Espíritu Santo me dice. Dice,
yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué significa ser heraldo? La palabra heraldo quiere decir mensajero, el que habla. En otras palabras, Pablo dijo, no sea que yo, habiendo sido una persona que he predicado, que hay que predicar a los demás, yo mismo venga a ser eliminado. No lo ponga en práctica. Porque una cosa es que yo hable y otra cosa es que yo la viva, la palabra. Que lo que yo les estoy diciendo también lo ponga en práctica. ¿Sí? Entonces, Pablo dijo, yo no hago nada al azar. Yo tengo estrategias y mi cuerpo me obedece. Cuando me dicen, no, y es hora de acostarte. No, pero no he podido mandar una palabra. No he podido mandar un mensaje. Me despierto. Cuando usted sabe que tiene que hacer las cosas de Dios, que tiene que orar, pero su cuerpo le dice, no, relájate. Usted dice, sí, tengo razón. Usted no está poniendo su cuerpo en servidumbre. Este cuerpo Dios nos dio para que el espíritu que reposa en él pueda hacer la obra. Así que el cuerpo tiene que venir a servidumbre, tiene que venir a ayudarnos. Y si el cuerpo no le quiere ayudar, usted tiene que decirle, yo he tomado la decisión de hacer lo que debo, no lo que tú quieres que haga. Eso significa poner el cuerpo en mansedumbre. Pablo desarrolló un hábito. Él desarrolló un hábito en buscar a Dios, en buscar de Dios, en buscar de su palabra. Decía, a ver, ¿dónde tengo que predicar? ¿Dónde voy? La Biblia dice que en cierta ocasión Pablo fue a visitar a ciertos hermanos, no recuerdo muy bien en qué lugar era, pero dice que como él tenía poco tiempo, esa noche se quedó predicando de largo. Y estaban en un tercer piso. ¿Se acuerda la historia de Eutico? Como él predicó muy largo, parece que Eutico se quedó dormido y se cayó y murió. Pero como la unción de Dios estaba en Pablo, porque Pablo estaba haciendo lo que Dios nos mandó hacer a usted y a mí, dice que él fue y lo resucitó. Entonces, cuando usted está en la obra de Dios, usted va a tener problemas. Mira lo que dijo aquí. En 2 Corintios 11, Pablo dice esto, he estado en peligros de muerte. He estado en muchas veces. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes, menos 1. 3 veces fui azotado con vara. 1 vez fui apedreado. 3 veces padecí naufragio, etcétera, etcétera. Y nos habla de todo lo que padeció por la obra. Pero ¿sabe qué? Ninguna de esas cosas lo apartó. Los sufrimientos que Pablo tenía lo fortalecían. ¿Se recuerdan que hace 8 días que predicamos? Que decía que el pueblo de Dios cuando estuvo en Egipto, mientras más era oprimido, mucho más se multiplicaba. Pablo, mientras recibía mayor opresión de sus enemigos, mucho más hacía. Dice aquí, miren, un día y una noche pasé en el abismo. En un abismo. Viajes frecuentes, peligros en ríos, peligros en salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en los despoblados, peligros en el mar. O sea, no es que la vida de Pablo fue una cuna de rosas. Pero miren lo que dice. Y aparte de estas cosas, le estoy resumiendo, mi responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias. ¿Cuánta preocupación tenemos usted y yo por los trabajos que nos han asignado? Yo me quedo en rojo. No sé usted. Nos asignaron un discipulado, nos asignaron algún trabajo, alguna célula. ¿Cuánto estamos cuidando de eso? Pablo dice así, aparte de todo esto que yo padecí, mis responsabilidades por todas las iglesias. Acuérdense cómo Pablo oraba, decía, hijitos, por quienes
vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea que no los parió espiritualmente una vez, sino 2 veces. ¿Ya? Dice, ¿quién desfallece sin que desfallezca yo? ¿Quién sufre escándalos que yo no abrace? O sea, Pablo le dijo, yo he pasado por todo eso, pero estoy firme, estoy aquí, estoy cumpliendo el propósito. No importa si el enemigo se levanta contra mí, yo voy a ir en contra de él, yo voy a arrebatarle las almas, yo le voy a predicar, no importa la situación que se me presente. ¿Ya? ¿Se acuerda que en cierta ocasión a Pablo primero le dijeron cuando naufragó, estaba en su camino a Roma, el barco que los llevaba naufragó porque él le dijo que no lo lleven, o sea que no vayan a ese lugar, pero no le hicieron caso. Entonces cuando él llegó a ese sitio que estaba lloviendo, hicieron una fogata y ahí le saltó una culebra. Y cuando le saltó una culebra, ¿sabe qué dijeron de Pablo? El que se libra del mar, se lo agarran aquí, o sea, es un delincuente. Pero cuando Pablo sacudió la culebra, ¿sabe qué pasó? Dijeron, es un Dios. Mire cómo las personas pueden cambiar. Lo pueden creer lo peor unas veces y luego lo pueden decir que usted es un Dios. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo se estableció? Para iniciar el ministerio, Jesucristo primero se bautizó, luego fue llevado por el Espíritu al desierto y empezó a predicar el reino de los cielos en todas partes. En los 3 años y medio que tuvo Jesucristo para establecer el reino de la tierra, Él no perdió tiempo. Estableció el reino. Pero ¿qué nos dice Dios? ¿Cómo tienes que llevar a cabo esta batalla? Aparte de todo lo que ya nos dijo, ya, Efesios 6:11 nos dice así, póngase toda la armadura de Dios. O sea, no vayan a la batalla sin estar armados. Si usted ve un joven que se enlista en el ejército ecuatoriano, lo primero que hacen es entrenarlo, quitarle los malos hábitos, enseñarle a qué horas tiene que levantarse, a qué horas tiene que comer, qué ropa tiene que ponerse, cómo debe contestar, a qué horas tiene que acostarse. Son las primeras cosas que hace el ejército. Luego le enseña a utilizar las armas. Y cuando lo envía a una guerra, le dice, mira, tienes que llevar todo esto, porque tú no puedes enfrentarte a tu enemigo sin equipo. Dios también preparó un equipo para el pueblo de Dios. Y Efesios capítulo 6, a partir del versículo 11, le dice, mira, yo te he dado la armadura de Dios. No te vayas solo, utiliza mi armadura. Utiliza mi armadura que yo ya la preparé para ti. Dios nos ha equipado a todo su pueblo, pero el problema es que nosotros queremos hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Y dice, póngase en toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que estén firmes. O sea que usted va a incursionar en terreno del enemigo y usted va a estar firme, no lo van a botar. Dice, pues no luchamos, y nos dice algo importante, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. O sea, usted y yo nos enfrentamos a las personas. Pero aquí nos habla de la parte espiritual. Dice, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Dice, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en lugares celestiales. Entonces le dice, como usted se va a enfrentar a este enemigo, póngase en toda la armadura de Dios, dice, todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así que, si usted se pone toda la armadura de Dios, dice, usted va a estar fuerte para la batalla. Yo te mando a la guerra, pero te mando equipado, dice, para que ustedes defiendan. Así que después de la batalla todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad.
Sabe que la verdad siempre debe ser algo que gobierne a los hijos de Dios. Póngase en el calzado de la paz, que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe. O sea, yo necesito todo este equipaje de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Póngase la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Mire, solo me quiero quedar aquí un ratito. A usted le mandamos siempre las lecturas diarias, que creo que son entre 3 y 4 capítulos en total. Y si usted ni siquiera lee esa armadura, esa palabra de Dios, ¿cómo va a tener esa fuerza en usted? ¿Ya? Dice, póngase en la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la palabra, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase en alerta, sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes. Mire, usted no puede ir a una guerra. Esto nos ha repetido mucho nuestra pastora, sin orar. ¿Cómo debe ser un soldado de Cristo? Tiene que levantarse muy temprano. Tiene que levantarse, leer la Biblia y orar. Hacer de la verdad parte de él. ¿Ya? Y no solamente por eso, y no solamente voy a orar por mí, sino que voy a orar por todos aquellos que están llevando la palabra de Dios. Pablo dijo, oren por mí, para que cuando yo hable la palabra, yo tenga denuedo. ¿Qué quiere decir? Facilidad de palabra. Una palabra buena que llegue al corazón, que desarme. Así como cuando Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, llama a tu marido. Le dio una palabra de ciencia. Y ella le dijo, Señor, no tengo marido. Él dijo, sí, es verdad. Tuviste 5 y ahora no tienes ninguno. Y el que tienes no es tu marido. Y con eso desbarató a la mujer samaritana. Entonces Dios nos manda a tomar la armadura de Dios, a ser firmes como Pablo, a establecernos. Cuando usted y yo seguimos estos mandatos, nuestra guerra va a ser una guerra ganada. Vamos a estar firmes y vamos a ser poderosos en la tierra. Pero ¿cuándo? Cuando tomamos las estrategias de Dios. Tome la armadura. Dios lo ha hecho fuerte ante sus enemigos. Jesucristo está con usted y el Espíritu Santo siempre lo acompaña. Él va a estar presto a todo aquel que va como un invasor al terreno del enemigo para ganar a las personas. ¿Para qué las ganamos? No solo para que conozcan de la palabra, sino para que sean entrenadas y a su vez ellos también prediquen la palabra. Que Dios les bendiga. Una buena noche. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.